estudiando la palabra, leyendo la palabra, vi la vida de Ana. Vi la vida de Ana. Y cuando estaba estudiando la vida de Ana, de lo que tanto se ha hablado y se ha platicado, Dios me hizo fijar mi visión sobre ese versículo al final que dice que Dios se acordó de Ana. Y Dios me dijo, ¿tú sabes por qué yo me acuerdo? Cuando nosotros decimos que Dios se acuerda, no es que a Dios se le haya olvidado algo. No es que Dios haya que recordarle cuáles son tus necesidades. Cuando nosotros estamos viendo esta porción de la palabra, que el tema se llama Dios se acuerda, no es que Dios se le haya olvidado, sino es que Dios toma en cuenta. La palabra acordar es que Dios se está tomando en cuenta. Cuando nosotros decimos Dios se acordó, es que Dios se está tomando en cuenta. Entonces Dios me dijo, ¿cuándo es cuando yo me acuerdo o tomo en cuenta la súplica, la petición de mis hijos? Yo le pregunté, Dios, ¿por qué dice tu palabra que te acordaste de Ana? ¿O por qué dice tu palabra que la tomaste en cuenta? Porque acordarse no es que Dios se haya olvidado y haya que recordarle a través de las oraciones o decirle, Señor, ¿te acuerdas? No, Dios no tiene mala memoria. A Dios no se le olvidan las cosas. Entonces, ¿cuándo es tomada en cuenta una persona? ¿Cuándo es tomada en cuenta su oración? Dios me dice, mira la vida de Ana. Quiero que observes qué fue lo que hizo Ana. ¿Y por qué fue tomada en cuenta? ¿O por qué fue tomada en cuenta su oración? Entonces, viendo la vida de Ana, amado hermano, vemos que en Malaquías 3, capítulo 14, versículo 16, hay varios libros en el cielo. Hay libros contables donde se toman en cuenta tus ofrendas. Así como los contadores aquí en la tierra, así en el cielo, hay libros contables. Que Dios tome en cuenta cuáles son tus ofrendas, tus diezmos. Y no es que Dios te bendiga porque las des o porque no las des, porque estamos en un tiempo de gracia. Pero sin lugar a dudas, las ofrendas y los diezmos, amado hermano, forman parte de las obras del carácter de aquel hombre que ya ha sido salvado. Hay frutos en las obras, hay frutos, y hay obras que dan cuenta si nosotros estamos caminando o no caminando en el Señor. Nosotros no estamos ofrendando y diezmando para que Dios nos haga favores. No es la forma de torcerle el brazo a Dios. Sin embargo, los frutos y las obras reflejan el carácter del cristiano que ha sido salvado. Un cristiano que ha sido salvado tiene obras, frutos, hechos que son correctos, que acompañan al cristiano y que se ve y se nota que está viviendo en la gracia, bajo la bendición, bajo el orden y la obediencia de Dios. Cuando nosotros vemos una persona con una conducta diferente, una conducta extraviada, rebelde, grosero, déspota, majadero, irrespetuoso, desobediente a los padres, que contiende, que pelea, que blasfema, que critica, que murmura y dice que es cristiano, pues como que sus hechos no están acompañando a sus dichos. No se nota que es cristiano, no se nota que es creyente. Entonces en la Biblia nos muestra el Señor que en el cielo hay varias clases de libros. Está el libro de la vida, donde están inscritos los que aceptaron a Jesucristo, como estas personas que vinieron aquí. En el momento en que ellos estaban confesando a Jesús, en ese momento se estaba escribiendo. Hay un ángel que está con los libros abiertos, escribiendo el nombre de cada persona que aceptó por fe a Jesucristo como Señor. Están los libros contables,
Pero también están los libros de las memorias de Dios. Hay un libro donde se escriben los hechos que tú estás haciendo en la vida. Sobre todo cuando ya eres cristiano. ¿No? Oh, pastor, eso nunca me lo habían dicho. Oh, claro. A usted le deben de decir que si usted no tiene buenas obras, ya siendo cristiano, se está escribiendo también en un libro. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuál es tu conducta? Y dice la Biblia que hay un libro que se abre, que es el libro de las memorias de Dios, donde ahí está narrado tus hechos, tus obras, tus frutos, lo que tú haces, cómo te comportas, cómo caminas, cómo actúas ya siendo creyente. Hay un libro de las memorias. Malaquías capítulo 3 versículo 14, 15 y 16 dice: habéis dicho, en vano es servir a Dios. Mire lo que dicen, en vano es servir a Dios. Le estaban diciendo los judíos, el pueblo le estaba diciendo a Dios, en vano es servir a Dios, como muchas personas se lo han dicho. Nosotros le servimos a Dios, trabajamos para Dios, venimos a la iglesia y mira cómo nos está yendo. Mira lo que nos está pasando, mira lo que nos está aconteciendo. Si yo le sirvo a Dios, yo trabajo para Dios. Es más, yo pongo las sillas, lavo los baños. Soy el primero en llegar y el último. Porque hay gente que dice, mira, yo le he servido a Dios y mira cómo me está yendo en la vida. Y el pueblo le decía, habéis dicho, les dice Dios, ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. Wow. Porque hay gente que dice, Dios bendice más a los impíos que a los cristianos. Dios bendice más a la gente que no viene a la iglesia que nosotros que estamos en la iglesia. ¿Cuántos cristianos hay así que piensan de los que están aquí? Yo he visto que Dios bendice más a mi vecino, que es así, 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 y yo que voy a la iglesia, y yo que trabajo. ¿Y por qué Dios? ¿Tú crees que Dios los está bendiciendo? No, por favor, hermano, no te confundas. Es que nosotros medimos las bendiciones de Dios en cuanto tenemos y en cuanto carecemos. Tú no puedes medir así a Dios. Tú no puedes medir a Dios y su gracia y su bondad por cuánto tienes o cuánto careces. No puedes medir así a Dios. Pero ¿cuántos de los que están aquí o nos están viendo por televisión han dicho, yo he visto que Dios ha bendecido más a otras personas? Y son de lo peor. Y Dios está viendo, porque hay un libro de las memorias donde se está escribiendo los hechos. Hay gente que dice, ¿y de qué sirve hacer buenas obras? ¿Y de qué sirve hacer buenas cosas? ¿Y de qué sirve tener una buena conducta? ¿Y de qué sirve caminar en su palabra? ¿De qué sirve? Si hay otros que se la pachanguean, sábado tras sábado se la pasan en la fiesta, están tomando. Ahorita muchos cristianos están acostados en su casa por la cruda que tienen, por la resaca que tienen. Aunque tú no me lo creas, ahorita hay gente acostados en su cama que además ni siquiera ni por internet están viendo el servicio. Pero dígale al hermano que tiene ahí al lado, hay un libro de las memorias de Dios donde se está escribiendo los hechos de cada persona. Por eso llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan inmunes. Wow. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó. ¿Cuántos saben que cuando tú hablas, Dios presta atención? No me entendiste. No te estoy hablando
de que tu vecino, el que tienes ahí al lado, cuando tú hablas, te presta atención. No estoy hablando de que tu amigo, tu amiga, tu jefe. No, 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 no. Te estoy diciendo que Dios presta atención. ¿A quiénes les presta Dios atención? Diga conmigo, a los que temen a Dios. Tener temor a Dios no significa tener miedo. Tener temor a Dios significa tener respeto, reverencia, adoración, reconocer su autoridad, su gobierno, su señorío. Los que le temen a Dios, los que están aquí, son gente que le teme a Dios, que respetan a Dios, que aman a Dios, que caminan con el Señor, que reconocen a Dios como su Señor y su Salvador. Entonces los que temían a Dios se hablaron unos a otros. Y el Señor presta atención a los que tienen reverencia, temor, respeto a Dios. Y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Oh, denle un aplauso al Señor. Si tan solo a uno le platicaran y le predicaran y le enseñaran que todos nuestros actos tienen consecuencias, para bien o para mal, y más siendo hijos de Dios, y más siendo hijos de Dios. ¿Por qué le narro estos versículos que están ahí? Quiero que vea la historia de un hombre del cual se dice que era gentil, todavía no conocía a Dios. Escuche. Todavía no conocía a Dios. Y dice la Biblia que sus actos y sus hechos estaban siendo registrados en el libro de las memorias de Dios. O sea que antes de ser cristiano, también Dios toma en cuenta tu comportamiento. Oh, creo que no me escuchó. Dije que antes de ser cristiano, también Dios sabe y toma en cuenta cuál es tu comportamiento, para bien o para mal. Acompáñame por favor esta mañana al libro de los Hechos, Hechos 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Oiga esto. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones, tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Hasta ahí. Mire, dice la palabra del Señor, que Dios se le apareció a un centurión de la corte romana. Era temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. ¿Sabe usted que hay personas que todavía no son cristianas, que tienen mejor comportamiento que los cristianos? Ah, vamos, no ponga esa cara. Es un hecho y es una realidad. Hay mucha gente que todavía no conoce a Dios y son personas buenas, que no conocen a Dios, pero son temerosos de Dios. Hay personas que todavía no conocen a Dios y están en una religión equivocada, pero tienen un corazón sincero para con Dios. Yo he conocido católicos que tienen mejor comportamiento que cristianos, mejor educación. ¡Qué silencio! Y son hombres y mujeres que solamente es cuestión de tiempo que Dios se presente a ellos y se revele para que estén en el lugar correcto. Hay mucha gente buena en el mundo que tiene una fe sincera, pero están en un lugar incorrecto. Puede ser tu propia familia.
Hay gente buena, gente sincera, con una fe auténtica, que están en religiones equivocadas y que ponen toda su fe en la brujería, ponen toda su fe en los ídolos. No es gente mala, solamente que no conocen de la palabra. Entonces se le apareció un ángel y le dijo: vas a ir a donde está Simón Pedro y le vas a dar el mensaje que yo te dé. Mire, tuvo que ir con un mensaje con Pedro, y Pedro dice: sí, ya sé, porque Dios antes se me apareció a mí y me dijo: Pedro, no llames malo lo que yo ya limpié. Porque este hombre no era cristiano y Pedro no le quería compartir a los cristianos, pero Pedro tuvo una visión. Después de esa visión, Dios le da una visión también a un gentil y le dice: estimado Cornelio, el ángel le dice: está escrito en el libro de las memorias quién eres tú. Eres un hombre bueno, aunque todavía no me conoces. Eres un hombre piadoso, que das limosna y ayudas y eres temeroso de Dios. Oh, note usted cómo nuestros frutos, nuestros hechos, nuestras obras, antes y durante, cuando somos cristianos, son tomados en cuenta en un libro de las memorias de Dios. Se está tomando en cuenta cuáles son tus frutos y cuáles son tus hechos. Entonces, cuando yo veo todo esto, digo: wow, entonces ¿por qué Dios se acordó de Ana? ¿Por qué Dios trajo un milagro en Ana? ¿Cuántos quieren un milagro esta mañana? Dígale al que tiene ahí al lado: Dios está escribiendo en un libro de las memorias cuáles son nuestros hechos, nuestras obras, nuestros frutos o nuestra conducta. Se está escribiendo. ¿O usted cree que Dios no toma en cuenta, si ya siendo creyentes, usted estando en la iglesia, porque ya Dios nos perdonó nuestros pecados y nos salvó, Dios no va a tomar en cuenta su conducta y su proceder cuando usted cierra los ojos ante la necesidad de la gente? Cuando usted se comporta mal con un hermano, cuando usted le falta el respeto a su padre, a su madre, cuando usted aquí en la iglesia defrauda a un hermano, lo traiciona, ¿usted cree que Dios no lo va a tomar en cuenta? ¿Usted cree que si alguien es salvo por la sangre del Cordero, no debe de manifestar en su vida, en su proceder, en su forma de actuar, debe de manifestar los frutos de la salvación que dice tener? Como si usted dice que es cristiano y es salvo y sigue robándole a su hermano? Como si usted dice que es cristiano y es salvo, sigue mintiendo, sigue fornicando, sigue adulterando? ¿Cómo? ¿Acaso entonces se manifestará la gracia de Dios en alguna persona que dice ser salvo, que dice estar bajo la gracia, que dice estar bajo la mano de Dios, pero su comportamiento deja mucho que desear? ¿Usted cree que las bendiciones de Dios aparezcan en esa persona? No es por lo que haga esa persona, no es por lo que hace esa persona que nosotros alcanzamos la salvación. Pero la gracia cuando ya somos salvos, se manifiestan las bendiciones cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios y tenemos frutos de haber sido convertidos. Por eso el apóstol Pablo dice: el que pecaba no peque más, el que mentía deje de mentir, el que robaba deje de robar. ¿Por qué? Para que la gracia de Dios, el poder de Dios se manifieste en nosotros. Si tú ya eres creyente, eres cristiano, amado hermano, tú tienes que tener frutos, obras, hechos, testimonio de caminar en la gracia. Ahora note cómo este hombre Cornelio no era cristiano, pero era un hombre bueno y en el cielo lo conocían. ¿Habrá gente que no ha recibido a Cristo en su corazón que lo conozcan en el cielo?
Sí. Solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué no dice conmigo, es cuestión de tiempo? Que mi familia se convierta a Cristo. Si con esa convicción, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Pero eso se va a cumplir también a través de tus frutos, de tu testimonio. Tu familia va a ver en ti ese cambio, ese Cristo de la gloria. Tú tienes que reflejar a ese Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Ana. ¿Por qué Dios se acordó de Ana? ¿Por qué Dios tomó en cuenta a Ana? ¿Cuánto les gustaría que Dios te tomara en cuenta hoy? Que se dijera, voy a tomar en cuenta a Héctor, a Patricia, voy a tomar en cuenta a cada uno de ustedes, voy a tomar en cuenta tu oración. Cuando dice la palabra y Dios se acordó, es que Dios tomó en cuenta. Entonces se abrió en el cielo el libro de las memorias y dijo, voy a ver quién es Tomás. Voy a ver quién es Adriana. ¿Quién es Elizabeth? Cuando Dios se acuerda y toma en cuenta, entonces tenemos que ver la vida de Ana. ¿Quién fue Ana? Dice que Ana, escuche, capítulo 1, versículo 1 del primer libro de Samuel, dice que Ana subía año tras año a la oración. Y el año tiene 12 meses. Y el número 12 es número de gobierno. Quiere decir que Ana era una mujer que era gobernada por la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios. Que era Ana una mujer que reconocía la autoridad de Dios en su vida. Era una mujer que subía año tras año, tras año, tras año a la presencia de Dios. ¿Sabe que usted y yo debemos de aprender a subir a la presencia de Dios? ¿Cómo se sube a la presencia de Dios, pastor? Bajando. Oiga, pastor, ¿está usted bien? Subir a la presencia de Dios es bajando. Por supuesto. Dijo por ahí, en un comentario me llamó mucho la atención este actor de Hollywood, Denzel Washington. Yo oro y le pido a Dios que siempre ponga mis zapatos debajo de la cama. ¿Para qué? Para que cada que despierte me tenga que poner con las rodillas. Esto significa que nunca comiences el día si primero no te pones de rodillas ante la presencia de Dios. Primero yo oro para que tú siempre tengas los zapatos debajo de la cama, para que siempre tengas que doblar rodillas. ¿Qué significa doblar rodillas? Orar, humillarse en la presencia de Dios. Si quieres llegar alto, tienes que ponerte sobre las rodillas. Ana era una mujer que subía y subía. Para subir, primero hay que ponerse en las rodillas.